dice, el Señor tu Dios uno es. Y así existen múltiples textos bíblicos que hablan de que existe un único Dios. Y de hecho la Trinidad o la doctrina de la Trinidad, eso es lo que enseñamos, que hay un único Dios. Amén. Ahora, cuando tú estudias la Biblia, entonces te das cuenta que dentro de ese único Dios subsisten tres personas distintas durante todo el periodo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia le llama Dios al Padre de Jesucristo. Vamos a verlo. Según el libro de Filipenses capítulo 1, verso 2. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 2. Será sencillo esto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos una distinción entre el Dios Padre y Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en lugares celestiales. De manera que vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene un Padre. Ahora bien, pero a Jesucristo también se le llama Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Mire cómo se le llama a Jesucristo en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice Romanos 9, 5 de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces ya tenemos a un Dios y Padre, ¿verdad? Que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que la Biblia también llama a Cristo como Dios. No obstante a eso, tenemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 4, que engañar al Espíritu Santo es igual a engañar a Dios. De manera que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que a tres personas constantemente se les llama Dios y al mismo tiempo hace distinción de personas. Entonces, todo buen estudioso de la Biblia lo que tiene que estudiar es qué significa el ser de Dios. Por eso los teólogos, los estudiosos bíblicos han estudiado qué es el ser de Dios y quién es Dios. Porque hay dos cosas que se distinguen en esta pregunta. ¿Qué es el ser de Dios y quién es Dios? ¿Por qué qué es el ser de Dios? Porque el estudioso de la Biblia ve en la Biblia que la Biblia enseña qué hace a Dios ser Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Dios es creador de todas las cosas. Dios es alfa y omega. Dios es omnisciente, omnipotente. Nosotros tenemos atributos comunicables de Dios e incomunicables de Dios. Los incomunicables de Dios son la eternidad. Dios no puede comunicarle este atributo a las criaturas porque si le comunica este atributo a las criaturas se convierten en Dios también. Entonces, ¿qué es lo que hace ser Dios a Dios? Por ejemplo, tomando esto en cuenta, leemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, donde la palabra del Señor enseña que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí hay dos palabras griegas que identifican a Cristo como Dios. En primera instancia, la palabra pleroma, que significa el habitar completo, completamente. La naturaleza de Dios estuvo en Cristo. Y la palabra teotes. Y la palabra teotes se refiere a la esencia divina. Es decir, Cristo es la persona del Hijo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Pero Pablo dice que el Hijo de Dios, ¿verdad? En el Hijo de Dios habitó corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de Dios. Entonces, ahí todo buen estudioso tiene que dividir dos cosas. ¿Quién es Jesús y qué es Jesús? Ok, ¿quién es Jesús? La Biblia lo identifica como el Hijo de Dios.
En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, Juan dice que él escribió el evangelio con el propósito de que todo aquel lector del evangelio de Juan crea y reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, no dice el Padre. Ahora bien, ¿qué es Jesús en su ser, en su ontología? Bueno, aquí vamos. Jesús en el libro de Juan 1:1 dice, en arché en hologo prostonteo, es decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué es Jesús en su ser? Dios. La palabra pros en el griego es que tiene una relación cara a cara con Dios, ¿verdad? Y el versículo 3 del capítulo 1 dice que Jesús es el medio que Dios utilizó para crear todas las cosas. No es el creador directo, ¿verdad? Es el medio que Dios utiliza para crear todas las cosas y es co-creador con el Padre. Por consiguiente, Jesucristo en su ser es Dios. Ahora, ¿quién es? Ahí es que responde la Trinidad. En la Trinidad enseña, o la Biblia enseña, que existe un único Dios. Ningún trinitario te dirá que hay 3 dioses, ni que hay 4 dioses. La Trinidad te dirá, hay un único Dios y dentro de ese Dios subsisten 3 personas. ¿Me puede responder una pregunta? No, todavía. Todavía. En ese único Dios subsisten 3 personas. Entonces, por eso nosotros dividimos qué es el ser de Dios, ¿verdad? Y quién es. Porque dentro de ese Dios existen 3 personas o 3 relaciones que hacen distinción. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, Jesús dice que Él se iría y que rogaría ¿a quién? Al Padre, otro distinto a Él, para que envíe al Consolador, al otro Consolador. La palabra otro en griego es la palabra alos, que identifica otro que no es Jesús, pero que es de la misma manera que Jesús. De manera que Jesús, Juan 14, hace distinción entre la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Entonces hay distinciones. Sigo con las distinciones. Jesús dijo en el capítulo 6, verso 38 del libro de Juan, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús es el Padre, la voluntad de qué otro Padre Jesús viene a ser. El Espíritu Santo viene como otro en lugar de Jesús. Y si el Espíritu Santo es Jesús, ¿por qué Jesús entonces va al Padre y desciende el Espíritu? ¿Y por qué se le llama otro al Espíritu de Dios? De manera que esto es lo que enseña la Biblia, que hay un único Dios, ¿verdad? En esencia, y dentro de ese único Dios subsisten 3 personas distinguibles. Gracias. Amado, bien, esto estará tremendo, esto está tremendo y poderoso. Yo le invito a mis santos hermanos que compartan esta transmisión, que comenten, que ustedes puedan apuntar, busquen la forma de cómo este maná que se está dando aquí, ustedes los puedan digerir de una forma extraordinaria con estos 2 grandes debatientes que tenemos el día de hoy. Amados, ya hemos escuchado los 10 minutos de tesis de nuestra hermana Yanara Tibisay Soto Brea y los 10 minutos de tesis de nuestro hermano Julián Misael Verson del Rosario. Ahora vamos a escuchar los 10 minutos de antitesis de nuestra hermana Yanara Tibisay Soto Brea. Amada, el escenario es suyo. Amén, gloria a Dios. Impresionante, hermano Verson, felicidades, lo hizo muy bien. Gloria a Dios. Pero lamento decirle que tengo mucha base bíblica para desmentir lo que usted acaba de decir acerca de que Dios son 3 personas en un solo ser. Porque la palabra me enseña en San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Quiere decir espíritu que no es
En la Biblia en ningún lugar enseña que hay 2 o 3 espíritus, sino que ese Dios espíritu puede tomar multiformes operaciones. ¿Por qué? Porque al ser espíritu pudo venir y tomar forma de hombre, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Dios no dice el Hijo de Dios, dice Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Entonces Isaías 46 versículo 9, está Dios diciendo que no hay nada que se le parezca a él. Vamos a leerlo. Isaías 46, 9. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y ese Dios, San Juan 4:24, dice que es espíritu. Él no está diciendo aquí hay 3 en mí, o hay 3 deidades en mí, no está diciendo de una unicidad. Él está hablando de que hay uno y que nadie se le parece. Dice, acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Si Jesucristo fuera un segundo Dios o un hijo Dios, ya esta palabra entonces estaría mintiendo, porque Jehová el Padre está diciendo, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Isaías 46, 9. No hay otro Dios y no hay nadie que se me parezca, en otra palabra. Isaías 45, versículo 22. Dice la palabra, mirad a mí y sed salvos, miren a mí, no dicen miren a nosotros, miran a mí, singular, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué significa no hay más? No hay otro Dios. Isaías 46, 9, no hay nada semejante. ¿Qué significa semejante? Alguien que se me parezca. Así que lo que dice esta escritura es, cuando Jesús dice profundicen que ya te van a dar testimonio de mí, lo que está diciendo esa escritura es de mí que lo está diciendo. Porque Isaías 9:6 está hablando claramente que el que iba a nacer era el único Dios fuerte que dijo que no había otro semejante a él. Que el que iba a nacer era Padre eterno, que no había otro semejante a él, según esta escritura. Y dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 12, versículo, no recuerdo el versículo que dice, porque por un solo espíritu fueron todos bautizados en un cuerpo. Y si solamente Dios es espíritu y fueran 3 personas diferentes, ya entonces la palabra aquí, no hay otro, sería mentira. Y él está dejando claramente, no hay otro Dios sino yo. Y Dios es espíritu, o sea, no hay otro espíritu sino yo. Entonces, por eso Jesucristo, cuando manda a bautizar a sus discípulos, les dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál nombre? En el nombre de Dios. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a la iglesia, arrepiéntanse, que es la doctrina principal para uno convertirse a la iglesia de Cristo, para uno pertenecer a la iglesia de Cristo, arrepentíos y bautízase cada uno en el nombre de Jesucristo. Porque si Jesús, sabiendo que no es Dios, y dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los discípulos bautizan en el nombre de Jesucristo. En todo el libro de Hechos, todos los bautismos son en el nombre de Jesucristo, pero no de Jesucristo el hombre, porque incluso Pablo dijo, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Se está hablando de un bautismo en el Espíritu Santo, que es el nombre de Dios. El nombre de yo soy Dios y no hay más. Yo soy el Espíritu, que no se ve, invisible. Y vamos a ver cómo lo dice 1 Timoteo, capítulo 6. Ese Dios que dijo que no hay otro que se le parezca. 1 Timoteo 6, versículo 14, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, la cual a su tiempo, porque ahora mismo muchas iglesias están todavía debatiendo ese tema, si Jesús es Dios o no, que cosa que me sorprende, que guardes el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, o sea, no se desesperen, la cual a su tiempo mostrará el solo soberano. Si Jesucristo fuera el segundo Dios, Hijo, no dijera solo soberano, porque sobre el alto hay otro más alto. Entonces, si Jesucristo gobernado por el Padre, no dijera solo soberano, Señor Jesucristo. Entonces está hablando de una unicidad, él solo. Y Jehová está hablando en Isaías 46, versículo 6, yo soy Dios y no hay otro semejante a mí. Jesucristo está diciendo también aquí que no hay otro. O sea, la explicación es lo que dice 1 Timoteo
3:16, que Dios se manifestó como hombre y para ser mediador de nosotros por los pecados. Entonces dice claramente que guardes el testimonio hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice el trino, no, dice el único, hablando de Jesús, porque ya aquí la iglesia tiene el conocimiento de que Jesucristo es el niño que van a ser, que dijeron Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Están ya claros de que ese del Antiguo Testamento que le dijo a Moisés, a Abraham, sal de tu tierra, es el Señor Jesucristo. Entonces dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único. Si Jesucristo fuera un segundo Dios, no dijera el único. Dijera el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Lo mismo que hablé ahorita, hablando de San Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que habita el mundo, que lo hizo, vino a este mundo. Pero el mundo no le conoció, no le creyó. Entonces aquí está diciendo que se estén tranquilos porque hay muchas personas que lo van a contradecir, pero a su tiempo Él mostrará, en la aparición cuando venga, Él mostrará quién es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. En otras palabras, Pablo está reconociendo aquí que van a debatir que Jesucristo es el único que habita en luz inaccesible, pero que se estén tranquilos que en la aparición se van a convencer. Entonces, cuando el Señor habla de que es otro espíritu, le está hablando, gloria a Dios, en un lenguaje parabólico, porque Él dice, a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos, más a los demás en parábolas. Por eso cuando Él manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los discípulos bautizan en el nombre de Jesús, porque no era para todos los oídos la revelación, sino para sus discípulos. Y por eso sus discípulos, en todo el libro de las cartas paulinas, Romanos 9:5, dice Pablo, el apóstol de los gentiles, Cristo, el que vino a la carne, el cual es Dios, con D mayúscula. Y cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice Dios con D mayúscula, se está refiriendo a Dios el Padre, como también Isaías 9:6 lo presenta. El niño que iba a nacer no era un niño común, era Dios el Padre, pero en forma de hombre. 2 minutos. Entonces, Isaías no puede ser tres personas distintas en un solo ser, porque Isaías, hablando a Jehová, Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y el último, y no hay Dios fuera de mí. Y también Apocalipsis 1:17, versículo 17 al 18, el que estuvo muerto y vivió es el primero y el último. O sea, está diciendo, no hay distinción entre el Padre y el Hijo, es el mismo. Jehová hablando en Isaías 44:6, está diciendo, yo soy el primero y el último, hablando el Padre, Dios. Y Jesús está diciendo en Apocalipsis 1:17 y 18, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y también se da el título de yo soy el primero y el último. En otras palabras, el que vino al mundo no fue un segundo Dios, fue el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que dijo que no hay nadie semejante a mí. El Hijo es una manifestación de Dios para mediar entre Él y el hombre, para que en todo tenga la preeminencia, para que nadie se lleve la gloria, porque conocemos desde la antigüedad, conociendo las escrituras, que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que con la que Él la compartió no fue con otro, sino consigo mismo. Le queda 1 minuto todavía, le quedan 50 segundos. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a leer rápido Apocalipsis, versículo 2. Capítulo 2, versículo 8. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién fue el que estuvo muerto? Fue Cristo. Y Él está diciendo, yo soy el que estuvo muerto y vivió, y yo soy el primero y el postrero. Entonces, Isaías 44:6, también Jehová dice, yo soy el primero y el postrero. Y en Isaías 46:9, no hay otro sino yo. Nada hay semejante a mí. Dando a entender con esto que Jesucristo es Jehová. Y si Jesucristo es Jehová, entonces no son tres personas distintas en una. Es el mismo Dios, y por eso es que yo en ese sentido soy unicitaria, porque la Biblia dice que Dios es uno y no hay otro semejante a Él, que se manifestó como hombre para redimirnos de la iniquidad, pero el mundo no le conoció.
pero hasta la aparición le van a entender. Amén. Excelente, le van a conocer. excelente. Esto está tremendo, amados. Comparte esta transmisión, dele like, comente. Hacemos esto para que ustedes puedan tener luz en medio de tantas tinieblas. Es un placer. Saludamos a esta audiencia linda que está con todos nosotros, la familia siempre fuerte y todos los que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Dios les bendiga de una manera especial. Estos fueron los 10 minutos de antítesis de nuestra hermana Yanara Tibisay Soto Brea. Ahora vamos a dejar con nuestro hermano Berson sus 10 minutos de antítesis. Sí, excelente. Ahí le voy a mostrar a la distinguida Yanara por qué los universitarios no son cristianos. Primero, porque niegan los textos bíblicos. No es contigo, no es a ti directamente, pero los universitarios tienen un problema con negar los textos bíblicos. Primero voy a refutarte, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 24 que tú utilizaste de Isaías, obviamente está hablando, eso ningún trinitario lo niega. Yo te expliqué qué es el ser de Dios. La ontología de Dios es que Dios es espíritu, es un ser o es ser espiritual. Eso ningún trinitario lo va a negar, obviamente, porque eso es Biblia. Amén. Ahora, en el contexto, la palabra Dios es espíritu significa que Dios habita en todos los lugares. Jesús está hablando con la samaritana. Hay una discusión. ¿Dónde se va a adorar? ¿En Jericín o en Judá? ¿En Jerusalén? ¿En el templo de Salomón? Los judíos dicen que es en el templo de Salomón. Los samaritanos dicen que es en Jericín. Jesús le dice, mira, ya no habrá necesidad de ir ni a Jericín ni a Jerusalén, sino que donde quiera que haya una persona dispuesta a adorar a Dios, Dios recibirá su adoración, porque Dios es espíritu. El contexto está implicando, primero, se está hablando del Dios Padre como objeto de adoración o como fuente a quien se debe de adorar, es el Dios Padre. Segundo, se está indicando que la presencia de Dios habita en todo lugar. Ahora, ¿define eso la doctrina de la Trinidad? No, porque los trinitarios no dicen que hay tres espíritus. Los trinitarios dicen que Dios es espíritu. Amén. Porque en Dios no existen tres seres, existe un ser. Y dentro de ese ser, como te expliqué, subsisten tres personas distinguibles que se distinguen. Y yo te lo voy a mostrar ahora en la refutación. Mencionaste Isaías capítulo 45, verso 5, e Isaías capítulo 46, verso 9. Y se te olvidó el contexto. Cuando el texto está diciendo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios, no está refutando la Trinidad. Lo que Dios está refutando es lo que dice el versículo 8. Dice, vamos a leer el 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos y se postran y lo adoran. El contexto está indicando que no hay Dios fuera de Dios en el sentido de que los hombres crean dioses y está atacando la deidad de Babilonia, la deidad de los medos persas. Ese es el contexto. El contexto no es antitrinitario. El contexto es antiidolatría. Y ustedes lo utilizan como que Jesucristo es otro Dios. Nosotros no decimos que Jesucristo es otro Dios de ontología distinta al Padre, sino que es Dios totalmente igual a su Padre. Ahora te voy a mostrar la distinción. Si Jesús es el mismo Padre, yo preguntaría, ¿la voluntad de quién Jesucristo está haciendo cuando dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Si ahí no hay una distinción, ¿qué hay? Y si tú me dices, no, porque eso Jesús lo hace cuando está manifestado en carne. Te pregunto entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 26, dice que al final de los tiempos, luego de que el reino milenial se culmine y entre el periodo del reino eterno, fíjate lo que dice. Dice que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Y ya Jesús ha resucitado miles de años atrás.
Ya Jesús está reinando. ¿A quién se va a sujetar Jesús si Jesucristo es el Padre? Se va a sujetar a él mismo de por Dios. Por eso es que yo digo que los trinitarios obviamente niegan la Biblia. Si Jesús, los unicitarios, sí. Por eso es que yo digo que niegan la Biblia. Tercer punto, si Jesús es el Padre, ¿a quién subió Jesús cuando dijo, luego de haber resucitado, en San Juan capítulo 20, versículo 17, le dijo a María, no me ponga la mano, suéltame, no me retenga, porque yo no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si Jesús es el mismo Padre, la pregunta sería, ¿a quién sube Jesús luego de haber resucitado? Y me dirán, no, es que Jesús está hablando en su condición de hombre y él va a subir a su condición de Dios. Entonces, Jesucristo siendo hombre, ¿no era Dios? Y si Jesucristo siendo hombre no era Dios, está mintiendo el apóstol Pablo en Colosenses 2:9 cuando dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en ese que habitó toda la plenitud de la deidad, no es Dios, de por Dios, distinguida de Yanara. Eso es totalmente peligroso. Me mencionaste Isaías capítulo 9, versículo 6, que nacería el Padre Eterno. Creo que tú estás confundiendo, Deyanara, identidad personal con rol funcional. ¿Por qué? Porque en el texto dice que el niño que nacerá será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Consejero, y estos son epítetos. Epítetos son roles que se le asignan a ese niño que va a nacer. Y si tú dices que un rol es su identidad personal, entonces tú me tienes que decir que Jesús literalmente es un león, porque la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis capítulo 5:5. Y yo creo que tú entenderás que Jesucristo no es un león literal. Tú me tendrás que decir que Jesús es el Cordero de Dios, es un pequeño ovejo. Y obviamente esos son figuras de dicción que se utilizan para embellecer el comunicado o el lenguaje bíblico. Entonces, si el rol funcional te identifica con la identidad personal, tú me tendrás que decir que el libro de Génesis capítulo 45 versículo 8 dice que Dios puso a José por padre del faraón. Y si Dios puso a José por padre del faraón, ¿es José el padre del faraón biológicamente? ¿Esa es la identidad personal de él? Tú me dirás, no, porque el faraón no era el hijo de José. Entonces, ¿qué era? Porque dice que era el padre en Génesis capítulo 45:8. Entonces, si tú me dices, no, la identidad, la función de rol es igual a identidad personal, entonces la Biblia dice que Job es padre de todos los pobres. Job capítulo 29, versículo 15. Él es el padre biológico de todos los pobres, o eso es una función de rol. Entonces, si es una función de rol, cuando se dice del niño en el capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías, será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, distinguida Yanara, usted tiene que saber que eso, quedan 2 minutos. Sí, eso no está indicando que Jesús es el Padre, que es la identidad personal de Jesús. Porque si es la identidad personal de Jesús, entonces Isaías capítulo 9, versículo 6, entra en una contradicción lógica con todas las epístolas de los apóstoles y con los evangelios y con los dichos de Jesús, porque ningún apóstol le llamó a Jesús Padre. ¡Ninguno! Y yo te reto a que tú, en tu intervención o en tu pregunta, me demuestre que un apóstol le haya llamado a Jesucristo Padre. No hay ni un solo versículo que indique eso. Por consiguiente, distinguida Deyanara, usted ha sido refutada y esa doctrina unicitaria sigue siendo una doctrina de rol. Entonces, si ustedes dicen que Jesucristo es el mismo Padre y él dice que no vino a ser, sí, y él dice que no vino a hacer la voluntad de él, sino la voluntad de su Padre, ustedes le están diciendo a Jesucristo que es un absoluto mentiroso. ¿Por qué? Porque mientras Jesús dice que él no es el Padre, ustedes dicen que él es el Padre. Mientras Juan dice en el capítulo 20, versículo 31,
que los escritos de este evangelio fueron escritos para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, ustedes dicen, no, eso no fue escrito para nosotros creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es para nosotros creer que es el Padre. Si Jesucristo obviamente es el Padre, entonces en Mateo capítulo 26, verso 39, cuando Jesús dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. ¿A qué otro Padre Jesús? Ahora tenemos la doctrina del abuelo eterno. De manera distinguida que la doctrina de la unicidad obviamente le dice mentiroso directamente a Jesucristo, y te voy a hacer ahora, en mis minutos de pregunta, te voy a hacer negar la Biblia. Gracias. Esto estuvo excelente, esto estuvo tremendo, amados. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Esto está poderoso. Mire. Amados, es para nosotros un placer estar aquí, y les recuerdo, mis santos hermanos, que el tema del debate es Trinidad o unicidad. Todavía nos quedan, mis santos hermanos, ya nosotros hemos visto los 10 minutos de tesis de cada uno de los debatientes. Hemos visto los 10 minutos de antitesis de cada uno de los debatientes. Ahora vamos a entrar a 10 minutos de diálogo. Luego de los 10 minutos de diálogo tenemos 3 preguntas cada uno, y ahí culminamos con este poderoso debate con el tema Trinidad o unicidad. Ahora iniciamos los 10 minutos de diálogo. Yo les voy a dar la cámara 6, creo que es la 7, para que ustedes ahí puedan verse, miren para allá, se pueden ver cada uno. Nuestro amado hermano Vladimir Soriano, que está en producción, me hace para el tiempo de los 10 minutos. Iniciamos 3, 2, 1, 10 minutos con los 10 minutos de diálogo, con mucho respeto. Sí, hay poder en la sangre de Jesús, me cubro con la sangre de Cristo. Jamás en la Biblia negaría lo que dice la Biblia. Al contrario, sigo firme. Tú estás defendiendo, tú has negado la Biblia. Sigo firme en mi punto. Tengo 10 minutos. Continúen, son 10 minutos de diálogo los dos. Diálogo de los dos. Yo te tengo una pregunta breve. Perfecto. Entonces, escúchame, te tengo una pregunta breve. Sí, escúchame. Breve. Pero déjame responder todo lo que tú dijiste, porque me toca a mí. No, porque tú me preguntaste a mí. Sí, preguntaste a mí. Búscame en me dijiste por qué Dios. No, espérate, te quiero responder una en específico. Sí. Tú preguntaste por qué, si Jesús es Dios Padre, él le va a presentar la iglesia. Él va a ¿qué? Se va a someter. Búscate el se somete 15. A la voluntad del Padre. Búscate el capítulo. Perfecto, pero no, vamos en el texto. No. Perdón. Primero vamos al texto. Vamos a buscar. Está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 24, 25 y 26. Pero antes de nada, te voy a citar que tú dijiste que ningún apóstol le llamó padre. Sí. Si la Biblia dice que, está bien, ¿a dónde yo te refuto ya totalmente? Ajá. En que si la Biblia dice que Jesús es Dios en Romanos 9:5, sí. Isaías 46:9 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Ajá. ¿Cuál Dios entonces sería Jesús? Si solamente hay un solo Dios. El único Dios distinguible dentro de la divinidad. Primera de Timoteo 2:5. Sí, pero que hay un solo Dios. Eso no lo dice un hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador. Así que cuando tú estás hablando de que se sometió a la voluntad del Padre, fue que se sometió no a la voluntad de un hombre. Pero déjame hablar. No vino a hacer la voluntad de los hombres. Por eso no se sentó en la silla de los reyes. Por eso no se sentó en la silla de los reyes. Vino a hacer la voluntad del que le envió, que fue la escritura, hablando de sí mismo. Es un diálogo. Yo te estoy hablando. Sí, pero que tú tienes que escuchar al otro. Tú me dijiste que por qué se somete a la voluntad. Entonces, si un Dios no se puede someter a otro Dios. Si estuviera hablando de Dios, si fuera otro diferente, no se sometería a otro. Eso es lo que digo. Para calmar un poquito. No se sometería a otro. Lo hizo porque era mediador. Sí, está bien, pero léete el capítulo 15, versos 24, 25, 26. Yo lo tengo aquí. Léamelo, por favor. Para que y después yo le voy a leer dónde le llama a Dios el apóstol Pedro a Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 24, 25 y 26 dice: Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reino hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo
que será destruido es la muerte. ¿Quién Sí, lo sí, hizo? sí. ¿Quién hizo eso? Sí. El Dios, en 27 forma de dice, hombre. porque Sí. todas las cosas Dios lo las hizo. sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se Exceptúa exceptúa aquel ¿A que quién? sujetó a él A todas Dios. las cosas. En eso te basas tú para decir Sí. que Jesús es un Dios distinto a Dios. No, Entonces eso tú contradicería. estás atacando un muñeco de paja. Yo no estoy diciendo que Jesucristo es un Dios distinto. Yo estoy diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Espérate, eso no es lo que yo estoy atacando. Es el Hijo de Dios. ¿Y por qué Sí, aquí ese- Pedro? pero- Está bien, párate ahí. Pero no, ahora pero déjame vamos, leer el pero mío. no te Pero voy a dejar déjame leer el mover. mío. No te voy a dejar, no. Tenemos que interpretar este texto. Primero Oh, de ya lo Corintios, interpretamos. escúchame. No lo hemos Mediador, porque es mediador Sí. entre Dios y los hombres. No. Hay un solo Dios Pero- y un solo mediador pero- entre Dios y los hombres. pero- Vamos a hacer Jesucristo, una hombre. pausa. Sí, no, Una pero ¿por pequeña qué? pausa. Jesucristo, Pero hombre. perdón, Para- Deyanara, Vamos a hablar de la, escúchame. de la unicidad y la Trinidad. Mi hermano Verson va a Ya él dijo su punto, ahora él no quiere está que yo le diciendo aclare su pregunta. que Yo no vamos- entendí. vamos al primero, texto, es vamos un al diálogo. texto, es un Ok, diálogo. Vamos a explicar el versículo. Es un diálogo de El la versículo. Trinidad y la Bien. unicidad. ¿Quién es que se exceptúa del Hijo? Ese El texto de- está diciendo, Dale. el texto está diciendo que alguien sujetó al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Claro, porque todas él las vino como cosas. un hombre. Fue a eso que vino. Sí, Dice pero la Biblia, ahí no está como, cuando no, dicen pero ahí ese- no es como hombre. Ahí está resucitado ya. él Está es- resucitado ya. pero dame un segundo. En 1 Cuando Corintios dice 15. Isaías, dice Isaías 9:6, Sí. que iban a ser que un Dios. Dice No. que el que iban a ser era Dios, pero Pero venía vamos, como un niño. vamos a interpretar ¿Y a primero qué vino? Primera de Corintios. Fue eso que vino, lo que Pero dice esa vamos, palabra. mi amor, vamos a Vino interpretar Primera de a Corintios. presentar a la iglesia Amiga, ante él mismo. amiga Porque Dayanara, Dios es espíritu. amiga. O sea, no es imposible que Dios esté en el cielo y también reconciliando Sí, con está Dios bien. al mundo. Está bien. Porque eso no es imposible para Dios. Tiene Dios que ser otro Dios diferente para él reconciliar consigo al mundo. Tiene que hacer otro Dios, fabricar otro Dios. Ok. No, porque él dijo, Vamos no a hay 1 nada Corintios semejante a mí. 15, 27. Entonces Vamos. dice 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó Sí. en carne. Eso- Esa carne Eso no es tengo el, que problema se, con eso. es el que se sujetó al que le sujetó. No, eso es O falso. sea- El texto no está diciendo que esa carne se sujetó al que le sujetó. Claro, porque en vino este como contexto. hombre. Vino No como es hombre. el contexto. El hombre se sujeta a lo que dice su Pero Dios. que no es el contexto. Por Primera eso de que dice un Corintios. solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Sí, ¿cuándo se va a Entonces- sujetar el Hijo? ¿Cuándo se va a sujetar el Hijo? Según Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. ¿Cuándo ¿Cuándo? se va a sujetar el Hijo? Cuando dice, ¿qué leí yo ahorita en 1 Timoteo 6:14? Hasta la aparición Sí, de Jesucristo, pero no el te cual vayas, es solo vamos a soberano. interpretar Entonces Primera en de la Corintios. aparición dice Pero que no te vayas. se sujetará al que le sujetó en Está todas las bien. cosas para que Dios sea todo y en Deyanara. todos. Porque ahora él en forma de príncipe, Sí, porque Deyanara. déjame decirte que es un príncipe. Mm. Un príncipe, gloria a Dios, es uno que se sujeta a un rey. Entonces la Biblia me señala que Jesucristo es rey de reyes, pero él vino como un príncipe que se sujetó a su rey. Deyanara. Y está siendo príncipe en la iglesia para reconciliar hasta que sean sujetos todas las cosas Sí, lee y él el venga al 27, final. lee el 27, lee el 27. Tú me estás hablando de Primera su de trabajo. Corintios Tú 15. me estás hablando a mí de que Jesucristo, porque tenga el trabajo de mediador, ya no es Dios Padre. Sí, yo- ¿A qué fue es que que, vino, es que él entonces? nunca ha sido Dios Padre. Primera Dile. de Ok. Corintios Dile, 15, Pero verso. ¿por qué no me dejas leer mi 15, versículo? 27, Ok, espérate. ok. No, léelo tú primero. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas Sigue, las cosas. sigue. Pero luego que todas las cosas se le sean sujeta o le estén sujeta, entonces también el Hijo mismo El mediador. se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo Todo en y en todos. todos. Ese hijo que se va a Ese sujetar, hijo que- ¿a quién se va a Pero sujetar? cuando ¿A la quién se va a Biblia, sujetar? cuando yo he negado que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Eh? ¿Tú estás cuando diciendo, porque tú estás Yo diciendo que él es estoy padre? diciendo las dos. Tú Lo estás diciendo que- que él es el padre. No, yo estoy diciendo que Él es Dios y también es el Hijo. Es que la Biblia no... ¿Dónde la Biblia pero enseña? déjame leértelo. Pero Ok, me dejas dale, leerlo. Dale, léelo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Sí, ¿Qué significa solo Sí. para ti? que hay un Que único son Dios. tres, Que hay un único que hay Dios. un solo. Que hay un solo. Y sí. me está Eso es mencionando lo que a le otro, enseña. Sí, eso es me lo que está le enseña. mencionando a otro, y Ujú. me dice, y también hay un mediador Ujú. entre Dios
y los hombres. Entre Dios Y me está diciendo que es Jesucristo hombre. Exacto. Entonces, ¿para qué fue que vino Dios como hombre? ¿Para qué vino Dios como hombre? Vamos a suponer que sí, que sea Jesús, el segundo Dios que se sujetó a la voluntad del primer Dios. Vamos a suponer que sea así. Lo que pasa Aquí es que no me dijera. tú estás atacando una cosa que yo no he dicho. Yo no he dicho Tú me que estás diciendo a mí Jesucristo- que Jesús no es Dios Padre. Y si aquí me está diciendo que hay un solo Dios, si aquí me está diciendo que hay un solo Dios, Sí. entonces si Jesucristo Señora, sería otro Dios, señorita, serían dos dioses. No me dijera aquí que hay un solo. no, me dijera, falso. hay dos dioses. Falso. Está Dios el Padre y está Dios el Hijo. Y en Distinguida. ningún lado de la Biblia dice, hay un Dios Padre y un Dios Hijo. Habla de un Dios que se manifestó como hombre para ser mediador. Un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador, Jesucristo hombre. Señorita. El niño que iban a nacer era Dios y como hombre se sujetó a la voluntad del Padre. Señorita, discúlpame, yo no he atacado. Entonces, Es que tú estás atacando un muñeco de paja. Yo no dije que hay dos dioses ni tres Yo dioses. estoy atacando al Yo espíritu digo- inmundo que quiere someter el evangelio de Jesucristo a su voluntad. Sí, cuando sí. lo que está escrito está escrito. Ese espíritu inmundo está en ti ahora mismo. Está Mira, escrito, está escrito. oye, espérate un momento. Claro, porque te todo llama- lo que quiere contradecir la Biblia, No, la que la no está es de contradiciendo Dios. eres tú que está trayendo un evangelio anatema aquí. Ahora, el espérate Señor un le momento. reprenda, ¿no? Espérate un momento. Distinguida, Gloria a ¿dónde Dios. dice la Biblia que Jesucristo es el Padre? ¿Me Búscalo. dejas leerlo? Léelo. Que Jesucristo es Dios Padre. ¿Tú quieres saber? Búscalo. Te lo he dicho yo en toda la doctrina, pero si no lo entiendes, se lo voy a repetir. Dilo, búscalo. Porque aquí se trata de oír. La Biblia dice, las ovejas oyen mi voz. El que Sí. quiera conocer la voluntad de Dios. Un minuto. Dice- Solo queda un minuto de diálogo. Bien. 30 Segunda segundos de diálogo, Pedro. Sí. Segunda de Pedro 1 para dice. para que usted lea, dale. antes de usted leer, amados, vamos a dar 5 minutos más de diálogo por gracia, ya que se formó una pequeña tertulia bien claro. Vamos sustanciosa. vamos allá. Gloria a Dios. Quiero mucho PayPal, por favor. Quiero mucho PayPal. Mire, dice segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo. A los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Nosotros somos santos y salvos. ¿Por quién? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ese texto dice que Permiso, Jesucristo... no he terminado de hablar. Sí, no, Pero pero no he es que, terminado de es que tú hablar. tienes, no, es que no te voy a dejar, tienes que buscarme un texto que diga que Jesucristo es Dios Padre. Pero te voy a decir ahora, no. Pero mira lo que lo dice. Léelo, Déjame léelo. terminarlo. Dice, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, refiriéndose a Jesucristo, porque somos santos. ¿Dónde dice En Romanos 5 habla de que somos justos por la justicia de Cristo, porque Él cumplió en sí mismo los 10 mandamientos. Por la justicia, no del Hijo de Dios. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pero dice que Él es el Padre. Pero si la Biblia te dice a ti que hay un solo Dios y un solo mediador Pero mi amor, entre Dios y los yo no hombres, he dicho y aquí lo dice que contrario. Jesucristo Oye, es Dios, es que yo no hay, no he y dicho. dice la Oye, Biblia Isaías ok, está bien. 46, 9, Te puedo que no hay mostrar. otro Dios. Te puedo ¿Cuál Dios mostrar. sería? Te Si puedo no es mostrar. el Padre. Si te puedo mostrar Si que... no hay otro Dios, sí, ¿cuál Dios sería? Te puedo mostrar que hay Si no un hay texto otro que Dios. llama Jesucristo Ay, Dios santo, y mi Hijo alma al mismo adora a tiempo. Dios, aleluya. Si Ok. no hay otro Dios, Vamos a ¿cuál ver. Dios es Jesucristo? Vamos a ver. Si la Biblia me está El enseñando Hijo de aquí, Dios, el Hijo de Dios. Ahora bien, también vamos es a el ver. Hijo de Dios, es No, Dios y no. también es Dios. Romanos 9:5. sí, pero que yo no de niego quienes que son los Jesucristo es patriarcas, Dios. Ok. del cual según la carne vino ¿Qué- Cristo, qué es hablando el de ser hombre, Dios? el cual también es Dios. Pero este conocimiento les es dado a la iglesia. No, ese conocimiento A la iglesia. confuso le es dado porque- al diablo. Oh, mira y donde a lo los dice. satanistas ¿Y Pablo quién que traen es? eso. Pablo es Bien, iglesia, mira. porque Pablo es Pablo que lo está diciendo. ¿Lo No, está diciendo pero quién? pero tú estás Ni lo tergiversando dijo, la vamos a palabra. suponer que es Trinidad y Tú Unicidad. estás No lo dijo tergiversando la palabra. No lo dijo un unicitario, ni lo dijo un trinitario, que eso vino después, no sé cuántos años después, esos temas. Lo está diciendo Pablo, Cristo, el cual es Dios, Primera de sobre Juan- todas las cosas. Primera de Juan 5:20. Bendito por los siglos de los siglos. Sí, Pablo, ¿quién fue Pablo? Está bien. Un anatema. No, ¿Y anatema son por los qué dice que unitarios. Jesucristo es Dios? Anatema son los unitarios. Que yo no vine aquí a Ok, defender ok. una teología de hombre, yo vine a defender la verdad de la Biblia. Sí. Y la verdad es que Jesucristo es Dios, y si no hay otro Dios, entonces no puede ser otro Dios sino el Padre, porque no hay otro Dios sino yo, dice el Señor en Isaías 46:9. 5:20. Y nada hay semejante a Está mí. bien. Y Pedro, en la roca del fundamento de la iglesia, con Cristo, Señora, Pedro dice,
porque alcanzaron la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señora, vamos a ver. Ya. Sí, gracias. Hay que decirle Padre. Si es Dios, ¿quién es? No, porque eres tú que le estás añadiendo eso. Yo. Tu evangelio anatema. Isaías Tu 9:6. evangelio anatema le añade a la Biblia. Todo el que no tiene argumento tiene que ofender. No, yo no te porque estoy imagínate, ofendiendo. la Biblia no ofende a nadie. No te estoy La ofendiendo. palabra no tiene un Vamos a lenguaje. ver. La palabra no tiene un lenguaje Sí, está vulgar, bien. ni Vamos tiene a un, ver, ni vamos tiene un a ver. lenguaje No, obsceno. tranquila. La palabra de Dios es santa. Mira, Y todo aquel que es siervo de Cristo, ¿me puedes lo primero hablar? que hace Quedan es tratar de no 2 ofender. minutos. ¿me puedes hablar? Tratar de no ofender a Jesucristo y al Yo no te estoy Evangelio. ofendiendo, es a tu evangelio. El que le dice la Biblia, el que anatema. predica otro evangelio Ok. es anatema. Yo no te Sí. estoy predicando doctrina de Eso- hombre. eso Te es estoy otro predicando todo lo que te he dicho es a base bíblica. Quedan 2 minutos de diálogo. 5:20. No es de base ni de unicitario ni de trinitario. 5:20. Base bíblica. Sí, 5:20. Si en caso de. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Escucha bien, Deyanara. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios ¿Ya? y la vida Eterna. eterna. A este Verdadero Dios, el Sí, Dios Padre. sí. Queda un ¿Y cuál es? minuto. Queda un minuto. Si no hay otro. A este Está verdadero- bien, ok. pero Pero explícame déjame Isaías hacer- 46, versículo 9. No hay otro Dios. Isaías 45, 18. No hay Dios sino yo. Producción, Isaías el tiempo. 45, Señora. 22. No hay Señora. más Dios que yo. Queda un minuto. Y una no hay pregunta. más. Está ¿Qué bien. significa no hay más? No hay Señora, otro. señora, No hay otro. Señora, no hay le hago una otro. pregunta. Señora, Dios vino en carne, señores. señora. No hay tres dioses. Hay un Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es que son tres dioses diferentes, sino tres trabajos, por así decirlo, del Dios Todopoderoso. Fue Hijo para la redención del ser humano. Es Dios porque en su 40 esencia es Dios segundos de Espíritu. diálogo. Estamos en un Y debate. Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero- Punto. señores, Y estamos por en- eso yo soy también trinitaria, porque los trinitarios creen No, que Dios falso. es Jesús y Falso, también es el usted un Espíritu. anatema. Escúcheme. Yo, Usted es un porque, anatema. a ver, ¿en qué te 30 basas? segundos de Está negando diálogo. la Biblia. Mira, ¿Estoy mira, negando la Biblia en qué? Mira, señora. Si yo aquí estoy discúlpeme. diciendo lo que dice la Pero Biblia. espérese un momento, mire. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer 10 segundos. al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A este verdadero Dios se le llama hijo, sí o no? Es verdadero Dios y la vida eterna. Sí, se le llama Claro, hijo. porque vino Dios como Se le- hombre. Pero Como no, hijo. a este verdadero Dios se le llama hijo de Dios, sí, no. ¿y Claro, por él qué? tiene el título del Ahora Padre, del Hijo vamos- y del Espíritu Santo. Pero Dios les ¿dónde bendiga dice de una el texto? manera especial, mis santos hermanos. Vamos a pasar Comenzamos ya. ahora O vamos a a seguir las hablando. 3 preguntas, mis O hermanos. hablando Esto para está, ofendernos. amada, muchas No, mi gracias, amor, muchas no. gracias. Eso no es Biblia. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, amados, esto está tremendo aquí. Esto está poderoso. Eso no es Biblia, mis Esto está amores. poderoso. Vamos esto a está- irnos ya. Si tú quieres irte a la guerra de Deme- verdad personal, vamos a darte guerra. Deme- Vete a Mateo 28, ya, deme- que me declaraste la guerra Amada. y te la declaro también en el nombre de Jesús. Amada, Vete a deme Mateo un 28. segundito, por favor. Un segundito, disculpe. Vamos Ya- a darle guerra, si es lo que quiere guerra, mis Ya amores, porque aquí no culminamos vinimos al lo- miedo. No, ya culminamos los 10 minutos de diálogo. Vamos a dar Le texto. dimos 5 minutos de gracia. Solamente quedan 3 preguntas cada uno para culminar este debate. Ya él dijo que yo Le estoy siendo exhorto- anatema. perdón, por favor. Oye, Le exhorto a Que el mis santos Señor hermanos reprenda. que compartan la transmisión, que comenten, Dios que mío, con tu sangre. apunten todo esto que se está hablando aquí, porque esto está tremendo. Esto ha sido una candela extraordinaria, amados. Amados, esto está poderoso. Vamos a pasar ahora a las 3 preguntas. Vamos a iniciar una pregunta, mi hermano Verson. Responde nuestra hermana Yanara. Luego una pregunta a nuestra hermana Yanara. Contesta nuestro hermano Verson. Una Y así pregunta. vamos. Ajá. 2 minutos para responder. 2 minutos para responder cada Ah, pregunta. y 2 minutos para responder. Y 2 minutos para refutar las 3 preguntas. O sea, entrando en contexto, inicia Verson con una pregunta. Yanara dura 2 minutos en responder. Luego Yanara una pregunta para Verson y Verson 2 minutos para responderla. Así las 3 preguntas hasta agotarlas, 2 minutos cada una. Y culminamos con este poderoso debate con el tema Trinidad o unicidad. Vamos a poner la cámara 7 para que ustedes hagan sus preguntas. Mi hermano Verson, la primera pregunta. Bien,
Miren, señores, cómo Dos los minutos. unicitarios van a negar la Biblia. Esta es mi primera pregunta. Aquí o ella niega o afirma la Biblia. Tiene una de las dos. O negar la minutos, Biblia. amada. La pregunta es cerrada. Sí, no y por qué. Bien. Juan 20:17, señora Déjame Yanara. ubicarle un poco mejor la cámara. ¿Alguien más? ¿A mí? Sí, para que se vea un poquito mejor. Ahí, está Ok. bien. Bien, señora Yanara, Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 2 minutos para responder Bien. nuestra hermana Yanara. Este que sube a su Padre no es Dios, y si es Dios, sube a otro Dios, sí, no, ¿y por qué? ¿Para qué? 2 Perdón, minutos. repítame la pregunta. Ok. Este Jesús que sube a su Padre y a su Dios, no es Dios en carne, y si es Dios en carne, sube a otro Dios, sí, no, ¿y por qué? Adelante. A otro Dios. Sube a otro Dios. 2 minutos no para sube, responder. hermano Verso. No somos hermanos, somos Eh. a mi hermano en Adán. ¿Qué? 20:17 de Juan. 2 Ven, dice minutos. Juan. Sí. No, yo te voy a responder fácilmente. 20:17 de Yo Juan. te dije desde el principio. Tiempo. Ajá. Fluya. Yo te dije desde el principio que hay un solo Dios y un solo mediador en primera de Timoteo 2, No sé, no. versículo Tienes que 5. responder sí, te lo no, doy para y por qué. respondértelo. No, primero tiene que responder. Sí, Sí, subió a otro Dios. Ajá, si Sí, subió subió. a otro Dios o subió a su Padre. Subió a Dios, el único que hay porque hay un solo Dios. Pero él no Él era Dios. vino. Él no era Dios. Sí, pero vino como mediador. A hacer lo que iba a hacer para habitar en nuestros corazones como Espíritu Santo. Entonces, si tú me dejas explicarte. Dale, explica. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él vino a ser mediador entre Dios y los hombres, era para que el hombre tuviera la redención de su cuerpo. Amén. Entonces, si Jesucristo no resucita primero y cumple los 10 mandamientos en sí mismo, ¿cómo nosotros podíamos heredar el cielo? Si Él dijo, no hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no necesitaba venir al mundo para Él demostrar que era Dios, porque Juan 1:9, versículo 9 al 14 dice, aquella luz verdadera que venía a este mundo, ya estaba, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo no le conoció, a lo suyo vino. ¿A qué? A eso mismo que tú estás diciendo aquí. Él vino como un hombre a cumplir los mandamientos para que nosotros alcanzásemos por la justicia de Jesucristo la redención de nuestro cuerpo. Ahora, cuando Él va al Padre, está legalizándonos a nosotros como ser humano para ir al Padre. Está abriendo el camino, como dicen muchos, el velo fue roto porque que nos impedía ir al Padre, Él lo abrió. No fue para demostrar si Él era Dios. Por eso habla de mediador. No hay otro Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Dios Padre vino a la tierra como hombre para llevarnos a nosotros a Dios. Y por eso 1 Corintios 3, versículo 16, dice, el Señor es el Espíritu. Y ahora ese Señor Espíritu habitando en nuestros corazones podemos ser salvos. Fue eso que vino. O sea que yo no le puedo conocer ahí como Dios, sino como mediador. Entonces Dios, en su soberanía, rescata al hombre por vía de ese sacrificio. Ok, tiempo. Mi hermano Berson. La señorita de Yanara. Sí subió a Dios. Pero como, ¿para qué? Para mediar entre Dios y el hombre. Como lo dice la Biblia, no hay otro Dios. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El mismo Dios hecho hombre. 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. ¿Para qué se manifestó en carne? Para que tú y yo seamos salvos de la ira venidera que dice, de la ira venidera que dice 2 de Tesalonicenses 1:6-7, que todo aquel que no obedece el evangelio de Jesucristo será enviado fuera de la presencia de Dios. Para creer en Jesucristo, para yo recibir a Jesucristo ahora en mi corazón, tuvo el que subir, presentarse delante de Dios como abogado
como mediador, como intercesor de la humanidad para habitar ahora en nuestros corazones. Y esa legalidad, por esa legalidad vino en el Pentecostés. Ese Espíritu Santo no era otro en verdad, era el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, porque primera de Corintios 3:16 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él. Para legalizarte a ti delante de Dios, tú tienes que tener el Espíritu de Cristo. Romanos 8, versículo 9 en adelante, si tú lo lees y escudriñas, dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Excelente. Nuestro hermano Berson ahora con Señores, su parte de la... la señorita confesó lo que cree la Trinidad y luego lo pisoteó. No, es que no, es que por eso que te digo, yo soy de las dos iglesias. El problema es que tienen que profundizar más en este tema porque hay mucha contradicción y está contradiciendo. Disculpe, ya usted hizo una pregunta. Sí, me toca refutarla. Usted, Si los dos creen que Jesucristo es el Señor. Usted 2 minutos de... Para hacerle una No, pregunta. es que yo también No, ahora él va a refutar. Esa es la Pero temática. él hizo su pregunta. Ajá, Y ahora usted me toca a mí la no, mía. usted le Para que él me contestó. refute. Yo le No. contesté y ahora es mi pregunta para cuándo. Usted le contestó. Cuando él refute en 2 minutos, entonces usted ahora pregunta su pregunta. Ok, yo tengo derecho de admisión. No, Perfecto. mire, déjeme poner la cámara 1 para Ya, que que vea. haga su pregunta. Mire, Dele, que me pregunte todo lo son que quiera. 3 preguntas cada uno. Que aquí no hay miedo. Berson pregunta, usted tiene 2 minutos para responder. Sí. Ya yo le respondí. Él Que me responda, que me haga otra pregunta refuta entonces. su pregunta en 2 minutos y luego se culmina esa primera pregunta para que usted entonces inicie su pregunta. Él entonces tiene 2 minutos Perfecto. para... ¿Qué te parece lo que te desarrollar. dije, Berson? No, él va a refutar ahora y luego usted hace la pregunta suya. Bien, la señora Deyanara. Que subió otro Dios, no, porque eso hay un solo Dios. Fue lo que te Va dije. nuestro hermano Berson. Entonces, él subió como hijo a lo que vino. Por eso dice: a lo Subió suyo como hijo. vino. A lo suyo vino. Ahora estamos de acuerdo. A lo suyo, pero ¿qué Toma, fue que venga. vino? Fue como Venga, hijo. pero déme la mano. ¿Pero por qué razón? Porque usted ya confesó la Trinidad, pero está bien. Mira, señores, ella acaba Yo no confesé la Trinidad, yo confesé a Jesucristo. Gracias. Por amor de La Dios. Trinidad confiesa a Jesucristo. Incluso ese nombre La no aparece en la unicidad lo Biblia. niega. A ver. Pero, Que mi también amor, quiero hacerte esta pregunta pero- y ya, pero- termina la que te voy a hacer. sí. Ayúdame, por favor, recuérdamela. ¿Por qué le dicen Trinidad si la Biblia habla? Sí, gracias. Me lo responde, Ok, me lo gracias. recuerda. Voy. Anótala. Sí, bien. Mira, le refuto. Bueno, no le voy a refutar, voy a afirmar lo que usted dijo. Usted obviamente acaba de afirmar lo que la Trinidad cree. Jesucristo no subió a otro Dios. Subió a su Padre, ¿verdad? A su Padre Claro, en su y condición a de su hijo. Dios. Sí, Sí, pero en su a condición su de Dios. 2 minutos, déme la versión. Sí. por favor. Claro, en su condición de A hijo. su, pero déjame Eso responder. yo, Reinicio, eso yo nunca te lo he Déjame denegado. responder, pero déjame responder. Reinícielo. Ajá, Sí. ahora inicia usted, Berson. Te la has pasado tratando de decirle que yo estoy diciendo que Jesucristo sube a otro Dios en sentido ontológico, como a otro ser. No, la Trinidad no enseña eso. La Trinidad enseña que existe un Dios y dentro de ese Dios subsisten 3 personas distintas. Te mencioné la palabra teotes. Teotes significa Eso es lo que el vamos a debatir ser- ahora mismo, Reina. Sí, el ser de Dios. ¿Qué es lo que hace a Dios ser Dios? Su eternidad, su poder creador, su omnisciencia, su omnipotencia. Cristo comparte todos esos atributos que el Padre tiene. Ahora, el Padre es la cabeza de Cristo. Por eso Cristo sube a su Padre y a su Dios. En ese sentido. Entonces, ahí está hablando de rol funcional. Jesucristo, como muy bien tú lo afirmaste, Él no dejó de ser Dios. Aún estando en la tierra, en su encarnación, Él no dejó de ser Dios. Y Él subió a su Padre como el Dios Hijo o como Dios. De manera que usted acabó de confesar que si Él subió como Hijo, obviamente eso es lo que creemos los trinitarios. Claro, porque Por Dios es consiguiente, omnipresente. Sí, por consiguiente, No, eso no es por imposible. consiguiente, yo le doy la bienvenida formalmente a lo que enseña la Trinidad, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted acaba de admitir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña en 30 ninguna segundos. parte que Jesucristo sea el Padre, sino el Hijo. De manera que, bienvenida a la Trinidad. Muchísimas gracias. Ahí estamos de acuerdo con lo que Ya usted dijo. soy bienvenida hace rato porque estoy Excelente, bautizada en una excelente, iglesia excelente. trinitaria, pero Ahora gracias. usted va a hacer una pregunta para que Berson en 2 minutos la responda
y luego usted pueda en 2 minutos refutarla. Pero puedo hablarle un poco del Espíritu de Cristo. Haga su pregunta. Hago la pregunta entonces. Haga la pregunta, exacto. Ya ahí Berson tiene Luego, una y usted tiene una con esta. ¿Todavía me faltan 10 minutos de una tesis? No, ya no. Ya no. Ya no. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Una de mis preguntas está en Hechos. Bueno, vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo, no dice trino, siendo Señor del cielo y de la tierra, hablando del único Dios, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Versículo 19. Y, a ver, este Dios es el que yo os anuncio. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o escultura de arte o imaginación de hombre. ¿De dónde salió el término Trinidad? Si en toda la Biblia al Señor le llaman Señor del cielo y de la tierra, y cuando Pablo aquí en Hechos 17, versículo 29, hablando del único Dios a quien nadie conoce, en otra manera, no se hagan un nombre distinto de Dios, no se hagan una imagen de Dios, limítense a escuchar lo que dice la Biblia. Está diciendo de dónde salió la palabra. No estoy hablando, no estoy hablando de la doctrina. Estoy hablando del nombre, porque yo creo en todo aquel, en todo hermano que ha nacido del Espíritu, es iglesia. Mi inquietud es por qué le dicen a Dios Trinidad. Okay. 2 minutos. Si aquí Pablo le está diciendo por qué la divinidad, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Sí, y luego en otro versículo dice la deidad. Sí, ¿por qué le dicen Trinidad? Bien, ¿por qué le dicen si eso Trinidad? No en ninguna Biblia lo dice. Porque la iglesia lo que utiliza son tecnicismos para identificar eso lo hizo el hombre para crear imaginación de 2 minutos para que él responda. Sí, la iglesia utiliza tecnicismo. Por ejemplo, tú eres unicitaria, tú viniste a defender el unicitarismo, y la palabra unicitarismo no aparece en la Biblia. O sea, ustedes se hacen llamar monoteístas. Ustedes no me identifiquen a mí. Yo estoy defendiendo la postura de que Jesús, yo estoy defendiendo la postura de que Jesús es el Dios Padre, y eso lo predica el unicitario. Aunque yo pertenezco a la iglesia trinitaria, yo también lo creo. 2 minutos ahora, no interrumpamos, eso es parte de las reglas que tenemos, por favor, cordial, ¿cómo es? Sobria, por favor. Amado Berson, continúa. Sí, repito, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra Biblia, tampoco aparece la palabra monoteísta, tampoco aparece la palabra rapto de la iglesia, y la iglesia ha creído esta doctrina, aunque no aparecen explícitamente los nombres en la Biblia. ¿Para qué se utiliza esto? Para identificar qué doctrina es qué doctrina. Por ejemplo, la doctrina de que Jesucristo es el Padre y que niega al Hijo de Dios se le llama unicitarismo. La doctrina que reconoces a Jesucristo como un ser preexistente y eterno, ¿verdad?, Hijo de Dios, se le llama trinitarismo. Ahora, se hace esto es para darle una identidad dentro del conjunto de doctrinas que existen concerniente a la teología de Dios propia. De manera que por eso aparece la palabra Trinidad. Para identificar la deidad de Dios. La doctrina y la enseñanza. De Dios, la enseñanza. Por ejemplo, si tú escuchas a alguien diciendo Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué te llega a la mente? Este es unicitario. Si tú escuchas a alguien diciendo solamente hay 2 poderes en el cielo, el Padre y el Hijo, este es binitario. ¿Se puedo hacer la segunda pregunta? Déjame responder, por favor. Ya con eso yo me basta, con eso me basta. De manera que, distinguida, 30 segundos. La enseñanza de que Jesucristo es el Hijo de Dios está explayada en toda la Biblia. De que tiene un Padre y Él no es ese Padre, está explayada en la Biblia. De que el Espíritu Santo y Jesucristo no son la misma persona, pero sí el mismo ser, es decir, sí comparten la misma ontología, eso está en la Biblia. Adelante.
Ya voy a cerrar aquí, señores. No sean partícipes de esta masacre.